Ok, bien, vamos a comenzar a explicarles algunos conceptos fundamentales desde un enfoque de sistemas, de cómo se desarrollan el tema de los alimentos para que lo puedan tener como material de apoyo. El enfoque de sistema está relacionado a la producción de leche, que es el centro del escenario, y por otro lado está la vaca con sus recursos fundamentales, como puede ser el recurso suelo, agua, medio ambiente. Por otro lado está la planta de producción y los consumidores. Esta es una relación de enfoque de cadena de suministro, de cadena de producción, que es importante que aprendamos a identificar en este curso que es Industrias Lácteas, porque la leche como tal depende de los animales dependen de lo que comen y del medio ambiente y de una serie de procesos, pero además el consumidor para poder poder consumir los productos lácteos necesita que estos sean tratados adecuadamente en unas plantas de procesamiento, no necesariamente siendo procesados como un producto derivado, sino como leche fluida también, necesita ser pasteurizada, ¿no? Entonces, estos conceptos son interesantes porque además nos van a permitir relacionar algunos otros conceptos como son los componentes. Esto es muy importante porque esto se aplica ya al momento de establecer las fichas técnicas, los componentes, y los componentes están relacionados a la calidad que debe tener la leche en este caso, ¿no? Y esa calidad pues es referida a su calidad sanitaria, su calidad microbiológica y su calidad físico-química. Todos estos factores de calidad dependen de una serie de cuestiones de proceso en el manejo de la vaca y en los recursos fundamentales, es decir, en cómo manejamos la alimentación, la nutrición, la sanidad, la genética, etcétera, y cómo eso influye en la calidad de la leche. La leche es un producto muy variado en cuanto a calidad. Durante todo, todo el año, pues la leche no es la misma, tiene composición diferente, ¿okay? Porque está influenciada por el medio ambiente, por lo que come la vaca, si está sana o no, en qué periodo de lactación está, etcétera, etcétera. Tiene mucha influencia fisiológica, fenomenológica, etcétera, que hace que la calidad pues sea variada. Sin embargo, por otro lado tenemos a los consumidores que nos exigen una calidad casi constante en la mayoría de productos que se les ofrece. Entonces, en el medio estamos nosotros, como gestores de esta operación, que tenemos que saber combinar estos dos aspectos, ¿no? El manejo de componentes con una serie de propiedades que den como resultado un producto estándar, un producto de calidad en la mayoría del tiempo posible, en el horizonte de tiempo posible, ¿no? Entonces, conocer estas relaciones, estas interacciones nos ayudan mucho a poder centrarnos en ese enfoque de sistemas y entender que mucho de lo que hacemos como jefes de planta, como jefes de control de calidad en industrias lácteas, está directamente relacionado a aspectos zootécnicos, aspectos sanitarios, de medicina veterinaria o también aspectos netamente comerciales de proceso también, ¿no? Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Siguiendo esta dinámica, pues uno de los componentes más grandes que existe en la leche que necesitan ser estandarizados a lo largo del periodo de producción y el periodo del horizonte de tiempo es la grasa, los sólidos, las propiedades que se evalúan son la viscosidad, la densidad, la estabilidad, como vamos a ver ahora, y esto se hace en operaciones como la normalización, el descremado, el mezclado, etcétera, y ya entramos a aplicaciones un poco más tecnológicas de carácter conceptual, de carácter de cálculos a nivel de ingeniería, que nos ayudan mucho a poder entender cómo tener siempre, en la mayoría del tiempo, productos de buena calidad. Bueno, haciendo un análisis de lo que la leche tiene, pues la leche tiene varios componentes. Estructuralmente la leche pues, es una emulsión, es una suspensión, está considerado como una disolución también. Entonces tiene tres estados diferentes a nivel de física, ¿no? Emulsión porque es una cantidad de grasa que está en una fase continua que es el agua, de disolución porque hay proteínas que están disueltas en agua como la caseína o las proteínas del suero. Entonces conocer toda esa estructura nos ayuda no solamente a entender la composición básica que tiene, sino la forma y distribución estructural que tiene dentro de la leche, que además se relaciona con la forma que vamos a utilizar los procesos para obtener los diferentes productos. Es por eso que a un lado está la composición y al otro lado están los procesos. Y lo más clásico que hay, como les había indicado, para poder estandarizar es la utilización de separadores, ¿no?
separación de la crema por un lado, que es para esterilizar, que es muy importante hasta para obtener los rendimientos en industria quesera, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, digamos, son muy fundamentales al momento de establecer estas interrelaciones como procesadores, ¿no? Como operadores de conservación o de transformación de esta estructura, que es un sistema coloidal, como la leche, que pareciera que es muy simple, pero realmente es muy complejo, pero que sin embargo es muy interesante por los nutrientes que tiene, además porque desde el enfoque de sistemas pues puede apoyar mucho a la economía local y a otros factores externos, más aún en estos periodos de crisis, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, es ahí donde se van dando estos procesos de separación, estandarización, se hacen procesos de separación en un descremado, luego procesos de mezclado para normalizar, etcétera, etcétera. Esta operación se hace usualmente en una descremadora que trabaja a velocidad variable, luego se mezcla, se puede conocer esto a través de programas macro, utilizando macros que uno lo puede hacer en una hoja de cálculo o en algunas calculadoras virtuales que existen, calculando el cuadrado de Pearson, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diferentes formas para poder normalizar la grasa. Al mismo tiempo es sumamente importante que aprendamos a entender la relación intersistemas y sobre todo la dependencia de variables. Algo vimos ahora entre lo que son fichas técnicas. Entonces la dependencia de variables permite realizar optimizaciones, ¿ok? Es algo que en lo que vamos a incidir mucho en este curso, porque la optimización de procesos en función a propiedades macroscópicas que dependen de algún componente específico, como puede ser la grasa o como puede ser los sólidos o la lactosa en muchos de los casos, permiten obtener productos específicos en el mercado con características específicas que nos dan posiciones específicas de condiciones comerciales. Entonces, eso es interesante de entender, es interesante de analizar porque ya entramos al mundo del desarrollo de productos. Entonces acá hemos hecho una pequeña simulación entre los componentes y la relación con la viscosidad. Vamos a ahondar mucho más en estos temas en las próximas clases, porque vamos a encontrar muchas relaciones matemáticas que nos permiten estos procesos de estandarización y además los procesos de optimización, utilizando las diferentes herramientas de optimización que existen para poder desarrollar o nuevos productos o hacer procesos de reingeniería en estas nuevas operaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que también consideramos que es muy importante que lo conozcan en este curso. Además, por ejemplo, esta es una forma de poder conocer la interrelación de variables a través de ecuaciones o funciones matemáticas de la relación de contenido de sólidos en función a las propiedades reológicas que pueda tener este producto. Esto es un típico yogur, y cómo con eso se construye una función exponencial o una función potencial. Y al final, el objetivo final, ¿cuál es? Que a través de estas funciones matemáticas podamos estandarizar y optimizar, por un lado, el producto y por otro lado, los procesos. Entonces, ese enfoque es el que vamos a incidir mucho en este curso, ¿no? Entonces, como parte de esto hemos hecho esta pequeña práctica, necesito que practiquen bastante, puede venir en el examen, tiene que ver con la relación de cómo podemos hacer control de calidad de leche, pero a partir de una ecuación, que es la ecuación de Stokes, de la separación de la velocidad por efecto de la gravedad. Entonces, esto es un método de control de calidad muy utilizado en leches UHT, Ultra High Temperature Treatment, es decir, que han sido tratados en ultratemperatura, y que por efecto de la gravedad, pues cuando están en anaquel se va separando la grasa. Entonces, en estos productos es fundamental poder normalizar, más que el contenido de grasa, normalizar el tamaño de la grasa, de los glóbulos de grasa. Entonces, en función a cómo optimicemos esto, seguramente podremos determinar un tiempo de vida en anaquel en función a esta separación de grasa de mucho más tiempo o menos tiempo. Y al final todo eso se ha hecho en una hoja de cálculo de esta interrelación de estas ecuaciones lineales. Entonces, esto nos permite optimizar algunas cosas, nos permite seleccionar máquinas. Esto ya es para la separación centrífuga, donde la fuerza rotacional, que es una velocidad angular, pues determina la eficiencia de una centrífuga, que también es importante para seleccionar una centrífuga, así como también es muy importante aprender a seleccionar un homogenizador de alta presión para
producir esta rotura de glóbulos que permita estabilizar el mayor tiempo posible en condiciones de mercado. Al final siempre está relacionado con costos, mercado, comercialización, presentación, calidad, proceso, ya que este tipo de industrias, junto con otro tipo de industrias también, tiene como objetivo eso, maximizar beneficios y minimizar pérdidas. Entonces, ese es el enfoque que vamos a dar en el curso, tratando de que siempre tengan esa visión de poder entender la relación de los componentes con sus propiedades críticas, y esas propiedades críticas cómo se relacionan con los procesos, y esos procesos cómo los podemos optimizar, tanto para el diseño de las operaciones como para la optimización de operaciones existentes. Entonces eso les va a ayudar mucho a poder tener una posición interesante en industrias lácteas que son muy importantes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está cómo se dan las etapas de homogenización, incluida la bomba, y cómo se puede ir calculando una serie de parámetros, ¿no? Lo otro que también habíamos visto ayer es un poco las presiones osmóticas relacionadas a los procesos de separación en ciertos tipos de proceso. Por ejemplo, es muy común encontrar en el mercado leches sin lactosa, y para poder obtener ese tipo de productos, pues lo primero es conocer qué tamaño de partícula tiene la lactosa. Segundo, qué proceso se aplica a ese tamaño de partícula, y en este caso es la osmosis inversa. Entonces es conocer el tamaño de la membrana, que varía de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 3 en valores de micras, y de acuerdo a eso vamos separando, ¿no? Pero tampoco solo sirve para separar lactosa, sino también sirve para separar otros componentes que pueden ser proteínas, etcétera. Sin embargo, el factor crítico, el parámetro crítico que debemos evaluar es la presión osmótica que ejerce, en este caso, la lactosa en la leche, o en este sistema coloidal, ¿no? En esta disolución. Entonces, conociendo la presión osmótica, que está de alrededor de cerca de 380, 480, dependiendo de la concentración, la presión osmótica kilopascales, es que podemos diseñar o podemos seleccionar la bomba para poder realizar estas operaciones, de acuerdo a un caudal que tengamos. Entonces, si se dan cuenta, es un poco la relación de propiedades, por un lado, otra vez, componentes, perdón, propiedades que queremos obtener, que es una leche deslactosada, con cierto grado de viscosidad, etcétera, y utilizando un proceso específico. Entonces, esos son los conceptos. Ahora veremos en esta clase un poco la aplicación de la microbiología, cómo se puede relacionar con fases de crecimiento o fases de muerte, dependiendo de qué cosa es que vayamos a hacer. En un tratamiento térmico nos interesa la muerte del microorganismo, pero en una conservación en etapas de transporte de leche, lo que más nos interesa es que no se eleve la temperatura. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estemos y el proceso que estamos haciendo, necesitamos de alguna manera modelar el crecimiento microbiano, y hay muchas ecuaciones, están las ecuaciones de Weibull, las ecuaciones de Bigelow, o las ecuaciones de Stefan Boltzmann, que es la que vamos a, no, perdón, las ecuaciones de Gompers, o las de Gompers modificada, que son las que vamos a trabajar en este ejercicio. Entonces, vuelvo a repetir, lo interesante en este curso es entender, por un lado, cómo se relacionan los factores críticos de calidad con los procesos, y cómo esto se relaciona con los componentes y con las propiedades críticas. Al final, es poder tener una posición mucho más amplia, ¿ok? Para poder tomar decisiones y, sobre todo, realizar optimización, sea proceso de optimización en el desarrollo de nuevos productos, o sea en la optimización de nuevos o de procesos ya existentes. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que queríamos compartirles en este video.